apostado a la sostenibilidad. Sostenibilidad es una parte del modelo de negocios y cómo operan en el mundo. Pero antes de que entremos en esta conversación sobre sostenibilidad, entonces tal vez tomemos un minuto o dos para que ustedes se presenten. Muchas gracias, Peter, por la invitación a este panel. Como usted dijo, Sustainable Harvest, en su nombre propio, podemos ver claramente la intención porque fundamos esta compañía en el 97 y toda la intención era traer más transparencia a la cadena de suministros, en cómo podemos integrar todos los elementos, todos los aspectos de la cadena. Y aquí estoy usando ese nombre de cadena, pero el enfoque. Estamos hablando, esa religión es como un modelo, es más circular, no es de una vía o un paso a la vez, sino que más bien es un enfoque circular para que tengan la oportunidad, eh, todo el ecosistema del café se integra y ustedes pueden ver cómo aparecemos en la encuesta ahí, instituciones financieras, productores, todos en un mismo ecosistema para construir las soluciones para la industria del café y esa es la intención. Jim. Yo soy Jim Monson, presidente de Brooklyn Roasting Company y empecé el negocio hace como 10 años aquí en la ciudad de Nueva York. El enfoque desde el principio fue poner al centro cafés sustentables y cafés certificados durante un momento cuando pensábamos que esos cafés estaban subrepresentados en este mercado y la necesidad que tenían era serio, de ellos era serio. Desde entonces nos hemos enfocado realmente en cafés de terceros certificados y hemos mercadeado esos cafés en restaurantes, cafeterías, supermercados y los hemos vendido en nuestras propias tiendas. Hemos operado 9 tiendas en Nueva York metropolitano. Hemos conseguido algunas licencias en Japón y como 90% de los cafés tenemos están certificados como Fair Trade, como comercio justo. Entonces los volúmenes, no tanto la composición, pero somos importantes por el volumen. Espero que vamos a hablar de eso más adelante. Sí, también quisiera recordarle a la audiencia que hay una característica de preguntas y respuestas. Ustedes pueden escribir, abajo hay un botón de eso, ahí pueden escribir sus preguntas y al final vamos a contestar tantas como podamos. Entonces, como estamos hablando de sostenibilidad, tal vez sería útil que tuviéramos una breve discusión de qué hablamos de sostenibilidad, qué queremos decir. Todos hemos estado involucrados en la producción sostenible, en la práctica sostenible por varios años, pero tengo que admitir que tengo una idea menor ahora sobre qué queremos decir con sostenibilidad que en ningún otro momento. No creo que es algo malo, pero creo que cuando la sostenibilidad primero se empezó a discutir, enfocaba más sobre problemas ambientales. Entonces queríamos vender cafés que venían de lugares que no estaban envenenando el ambiente, pero ahora esto se ha ampliado a todos tipos de cosas como género, calidad, conservación de energía, deforestación, acceso a la educación más y más. Y todos estos son temas muy importantes, pero yo creo que tal vez necesitamos definir qué quiere decir sostenibilidad cuando hablamos de esto en café. Entonces, lo abro a ustedes para que nos den sus pensamientos. Bueno, realmente está en nuestro nombre, así que interesantemente ustedes creerían que ya lo hemos averiguado, estos retos, pero
Ahora sostenibilidad, ahora amplia, cubre tantas cosas que hay que ver los elementos. Es tan amplio y puede decir tantas cosas que corremos el riesgo de no hacer nada al mismo tiempo. Nos hemos comprometido con socios en la industria y es una de las primeras preguntas que nos preguntan, ¿qué significa sostenibilidad? Lo que hemos aprendido es que es más que nada una reflexión de ciertos valores que las personas y las compañías tienen, porque hay tantas capas, tantos niveles de la sostenibilidad. La palabra en sí misma es una comunidad o así, que se puedan sostener en su actividad económica a lo largo del tiempo. Entonces, si es usando recursos naturales o la economía de todo para hacer lo que funcione. Y entonces también lo hemos fusionado con el concepto de responsabilidad empresarial y entonces eso ha venido a unirse en el centro. Si ustedes nos preguntan qué queremos decir por sostenibilidad, viendo la fundación de nuestra industria, que son productores pequeños, agricultores pequeños, que son la mayoría, la vasta mayoría alrededor del mundo. Sin ellos, ninguno de nosotros estaría aquí, ninguno de nosotros podría tener una carrera, conocernos y poder desarrollar nuestras profesiones y nuestra propia economía. Entonces, tenemos que unir nuestros recursos para apoyar a estos agricultores pequeños. Esta es la esencia, esa es la base. Hay muchos elementos de la viabilidad de estos agricultores que podría estar en riesgo inminente y muchas maneras en que eso se expresa, se manifiesta, pero eso es como hemos interpretado sostenibilidad en su centro y es a lo que dedicamos la mayor parte de nuestras energías. I'd agree with Yo estaría de acuerdo con I think Jorge. fundamentally Yo creo que the sustainability fundamentalmente en el mundo del café, uh, la sostenibilidad se refiere al bienestar de los agricultores de an café, industry that primeramente, y la has industria tiene perennially and somewhat em, por systematically siempre y sistemáticamente people at los ha tenido en desventaja y por eso las having personas tienen que poner algún esfuerzo thinking en, about that en and pensar en esto working y to change that. trabajar para cambiar eso. Y creo Ultimately, que sustainability is a concept we hope finalmente, consumers share. sostenibilidad Users es un concepto que esperamos have que los consumidores les importe, les essentially the interese coffee industry y qué tan importante es en la users who industria are del buying, café para los consumidores que están comprando muchos de nuestros productos con 100 otras cosas, es en idiomas de mercadeo alrededor de cada producto. Todo esto es un reto para la gente. Mi estratos en el mundo del café en los últimos 15, 20 años, la idea de sostenibilidad, como dice Jorge, ha incluido la responsabilidad empresarial. Esa idea de hacer lo correcto se ha convertido en algo más importante y más ampliamente apreciado por los consumidores a través de varios productos y en sus vidas en general. Como ustedes decían, es como hacer lo correcto en cuanto a género, calidad, muchos otros problemas que constantemente están emergiendo en estas culturas. Entonces, casi que se convierte una demográfica donde un pedazo de consumidores que les gusta o que se interesan en la sostenibilidad y cómo este pedazo del pastel va creciendo. Entonces, en cuanto a sostenibilidad, es una palabra muy grande, tiene un poco vaga, pero creo que en mi negocio lo tratamos de simplificar, enfocándonos en cómo buscamos de dónde conseguimos los recursos, los terceros a quienes les compramos, manteniendo el mensaje tan sencillo como sea posible. Em, Increíblemente, en un mercadeo muy enlodado, queremos mantener el mensaje para el consumidor tan sencillo como es posible. Entonces, aunque queremos, aunque tengamos que omitir un poco el significado un poco más detallado que hay ahora. Entonces, compre esos productos porque se alinea con su sentido de estar haciendo lo correcto. Thanks. Given Gracias. given Dado
esta amplitud, ampliación de la palabra de sostenibilidad y sus iniciativas. Hay unos que los llevan los gobiernos, otros las compañías y ciertamente hay iniciativos que lideran los productores y las cooperativas. Esto es útil tener una conversación de cómo priorizamos estos o debería ser todo al mismo tiempo. ¿Cómo realmente tenemos el mayor impacto y aprendemos de estas iniciativas para que podamos llevarlo hacia adelante de alguna manera pedagógica? ¿Es necesario esto? ¿Es útil? Peter, ayúdame. Entonces apenas me estoy tomando mi primera taza de café. Que ustedes pueden explicar esa pregunta. Pedagógico. Eso ahí me perdiste. Entonces deberíamos tener un enfoque jerárquico. ¿Qué viene primero? Estas son how we address these things. And I And by these hesitate things, to you say mean that all of these different topics. todos estos diferentes temas. Debería haber acceso a la educación como lo más importante y luego sigue todo lo demás, o debería ser deforestación, debería ser inquietudes ambientales sobre el cambio climático primero y luego todo el mundo debería enfocarse en eso y una vez que tenemos eso bajo algún tipo de control, entonces podemos empezar a enfocarnos en otras cosas. ¿Es esto un ejercicio necesario de crear una jerarquía o es útil tenerlo todo funcionando y haciendo hacia al mismo tiempo? Esa es una pregunta muy grande, es importante cómo priorizar, es lo más importante cuando todo lo que estás hablando es realmente importante. Yo creo que desde un punto de vista práctico, y no realmente no lo he pensado, pero de la práctica yo probablemente diría o creo que lo más importante es pensar en la política de eso y tratar de elegir líderes en puestos de poder, personas que se preocupen por estas cosas. Y luego el siguiente paso sería hacer lobby para ellos, para animarlos a centrarse en lo que es importante, pero creo que el principio básico es las personas toman decisiones y los gobiernos son importantes y todos estos son problemas que se elevan a políticas gubernamentales y a no ser que tengamos personas en poder que les importen estas cosas, pues no importa toda la energía que puedas poner en esto, no hará tanta diferencia. Yo creo que empieza arriba y que las personas deberían estar muy preocupadas de cómo estos gobiernos están tratando estas cosas. Por ejemplo, yo personalmente creo que el cambio climático es muy importante para el mundo y ciertamente para la industria del café, geográficamente donde está posicionada. Es como una industria que se basa en una planta. Pero hay otros problemas y probablemente, Tomás, hay que hacer como un rastreo paralelo o con algo contemporáneo, enfoque a muchas de estas cosas para poder progresar en todo. Pero yo creo que las personas, los políticos son importantes. O sea, yo creo que es una gran pregunta y es algo con la que hemos tenido problemas, o sea, que hemos discutido ampliamente. Tengo un par de décadas en la industria del café y en todos los países y los consumidores y los productores, es que cuando ustedes hacen una pregunta similares y evalúan las prioridades, uno se da cuenta que como toda política, entonces la sostenibilidad y la política y cómo eso influye en la iniciativa de las prioridades es muy localizado en un cualquier tiempo. A veces puede ser la reforma de la tierra, para otros puede ser deforestación, entonces otras partes pueden ser aguas residuales. Entonces es muy localizado. Entonces, claro que tenemos varios retos más grandes, más amplios, más difíciles de resolver como comunidad, porque de todas maneras todos piensan en eso diferente, como cambio climático, que es el ejemplo más obvio, que sí, mayor parte de las personas dirían, sí, es un problema, pero los afectan de tantas maneras diferentes y los caminos son tan diferentes
es que es difícil hacer acciones. Entonces, este es nuestro enfoque. ¿Cuál es la acción que podemos tomar? Entonces, hemos aprendido a escuchar más con los propietarios. Ya hemos parado nuestras presuposiciones y lo que pensamos que debería ser, sino ver qué es lo que es importante aquí, qué es lo que importa aquí. Y eso aplica a una comunidad local en Portland, Oregon, donde tenemos nuestra casa matriz y aquí tenemos problemas aquí también. No todo tiene que ser en los países en vías de desarrollo o el productor. Todo eso es en todo, pero la clave o las prioridades se están más que nada localizados, entonces son un enfoque estandarizado, pero así haces un desarrollo para las personas que están enfrentando el reto o lo que sea. Entonces, eso ha sido uno de los grandes aprendizajes cuando estaba en el colegio. Eso decían el desarrollo de bases sociales. Es un término que ya no escuchamos tanto. Ya no es tanto ese enfoque de arriba para abajo, que necesitamos una presa porque necesitamos agua para tener industrias, para que podamos crecer la economía. Todo se ve muy bien en el papel y tiene mérito, pero en vez de hacer esto localmente, entonces, ¿qué tenemos que probar? Cuando usted se mete en ese camino, descubre que todo el mundo lo entiende. Las personas, los países y las comunidades que están en desventaja no es porque no entienden cuál es la esencia de sus retos, es porque no tienen oportunidades, porque no tienen líderes locales o los recursos para abordar estos retos. Entonces nos hemos aprendido a escuchar mejor, para entender mejor y, y entender qué es lo que hay que hacer en cada nivel local. Y entonces en esos caminos nos permite un momentum local para poder sobreponernos. Entonces, en vez del clásico de fundar una gran iniciativa y entonces vamos a otros. Ok. Entonces, son grandes respuestas. Muchas gracias. Entonces voy a pasar a otro término que estamos hablando mucho en la industria del café, que es las fuentes, o sea, con fuentes responsables. ¿Quién no quiere café que venga de fuentes responsables? Pero de nuevo, no tengo idea qué quiere decir. Entonces, si veo esto en un paquete, me da como un sentimiento bueno hacia esa compañía, pero realmente no sé cómo se traduce a su industria o cómo se compró o vendió su café. Para mí es como un término fluido. ¿Ustedes usan eso en su negocio o tienen algún pensamiento de qué quiere decir eso? Entonces, yo quiero, puede ser, yo lo he visto, yo creo que probablemente lo hemos usado, por lo menos en conversaciones con personas en la industria, ciertamente, y con clientes que están más interesados que el promedio, pero en general no aparece en nuestros paquetes. Creo que suena bien, es bastante genérico y no tiene mucho significado específico. Es como un par de guías de pautas que se pueden ver en línea, que se enumeran en gran detalle. Creo que es otra manera de decir que viene de fuentes sostenibles. Entonces, como ustedes dicen, para empezar, estos son conceptos vagos, es un poco competitivos. Sí, en un mundo de mercadeo muy lleno de cosas, entonces las gentes dicen cosas así como fuentes responsables para tratar de convencer al consumidor más allá de cómo sabe o cuál es el precio. Entonces, de nuevo, es nuestro enfoque ha tratado de simplificar las cosas y entre más introducimos nuevos términos o esperamos que la gente trate de entender más lo que queremos decir, menos éxito vamos a tener. Entonces, yo creo que con fuentes responsables suena bien, pero no es ningún beneficio, no ayuda al consumidor. Yes, sí.
Entonces, claramente es una palabra que resuena a quien no le gusta la responsabilidad y las acciones. Entonces, esta nos dice, vamos a ver qué es lo que es y qué es lo que no es. Entonces, hay muchos de los problemas en la cadena de suministros y en el café. Somos bendecidos porque en nuestras cadenas hay mucho compromiso entre el productor con el lado procesador, el consumidor. Aquí nosotros mismos, ustedes vieron en el webinar, en su encuesta, es muy común que hay muchos actores de la cadena que se comprometen. Uno no ve esto en otras industrias, o cacao, chocolate o cualquier otro producto, especialmente cuando hay múltiples productos integrados. No tienen esta solidaridad entre todos que sí en café sí tenemos. Entonces, siempre busco, dime por qué, dime que es una intención, es una buena intención, pero si por medio de recursos sostenibles vamos a ver, traer transparencia en la cadena de suministros. Eso suena bien, pero yo creo que las fuentes responsables no es la meta. Me gustaría llamarlo es como un camino, es un camino hacia algo. Entonces, sostenibilidad también es algo que dura. Ese sí. Entonces, así, mientras estés trabajando hacia el progreso, es lo que debemos celebrar. Entonces, veamos con los mismos retos, sí. Entonces, conozco parámetros para ese concepto, sí. Entonces, sí, cae en el mercadeo. Entonces, pero es lo que llama una intención, a un camino que es para la mejora. Y esto es algo que deberíamos celebrar, aprender más, mantener a la gente honesta, pero es un camino en la dirección correcta. Por lo menos las compañías que van a ver sus propias prácticas comerciales o de empleo, de distribución y ver maneras de mejorarlo o algo así. ¿Ok? Thanks. Gracias. Now taking this kind of Entonces, tomando generalized discusión general, pero importante sobre sostenibilidad, enfocándonos ahora en qué quiere decir en nuestra práctica actual. Entonces, todos han sido afectados de alguna manera por COVID-19. Entonces, creo que obviamente hay mucha incertidumbre alrededor de lo que los impactos que van a ser en la inmediatez, pero también a largo plazo. Yo no creo que ninguna bola de cristal está absolutamente claro sobre estos temas ahorita, pero podrían tal vez compartir cuáles van a ser, cuáles han sido los impactos en sus propios negocios del COVID hasta ahora. Claro, sí, eh, con gusto. Yo he estado en un par de sesiones como esta y las preguntas es qué ha cambiado. Todo ha cambiado. No has ningún plan, ninguna idea que se improvisaban antes, ya nada se mantiene en pie. Entonces hay mucha turbulencia en el flujo, la montaña rusa es tremenda, hay que realmente mantenerse firme, pero lo que veo de nuestra parte, siendo un importador de café, somos como un puente entre productores y tostadores. Dependemos enteramente, totalmente de ellos dos para hacer este negocio. Nosotros no producimos, nosotros somos un link en el cadena de suministros. Entonces, le ponemos mucha atención cómo esto está afectando a los productores y a los tostadores. Y un hilo común para estos dos, los dos partes están enfrentando costos más elevados. Esa es la logística es más difícil, las operaciones, la eficiencia ya no existe, gastos de equipo de protección personal, permisos, regulaciones, lineamientos, todo por las razones correctas, pero todos esos costos que se están elevando muchísimo en todo, que son difíciles de absorber porque si no, la distribución casi por la de noche
la compañía tostadora les venderían a los restaurantes, ya no pueden hacer eso. Entonces, tal vez están haciendo bien, pero no estaban listos para un 140% de crecimiento para eso y eso no es tan fácil. Entonces, para mí, en medio de todos los problemas y la incertidumbre y la inhabilidad completa de proyectar necesidades, de pronosticar, tener estos elementos de costos más elevados, es muy difícil en una recesión económica, una depresión. Entonces, vamos a ver cómo transferir estos costos a los consumidores, tal vez absorberlos, pero no todo el mundo lo permite. Entonces, esta ha sido nuestra mayor preocupación, mucho planeamiento, mucho cambio. Entonces, esto cambió de la noche a la mañana. En un día, el mismo tostador me han dicho en estos dos tipos de café, entonces, por favor, páselo para el año entrante, pero en estos otros tengo muy poco, tengo unos tengo mucho, entonces, ¿qué me pueden dar para mañana? Porque necesito llenar mi cadena de supermercados. Entonces, en estas líneas, algunos canales que se han vuelto más viables, como por ejemplo los supermercados, cadenas de supermercados como Walmart, a Target, estos son buenos negocios, son buenos volumen, pero para los tostadores a veces es márgenes más pequeño, entonces a veces tenían que bromear los márgenes a veces entre restaurantes y cafeterías. Una vez que reducen eso, tal vez los volúmenes se ven bien, pero los márgenes, ¿no? Entonces la estructura de costos se ve afectada. Entonces es cómo asimilamos los costos más elevados entre los dos lados de productores y tostadores es uno de los grandes retos que tenemos ahora. ¿Ok? Jim, sospecho que usted tiene mucho que decir sobre esto. Yo creo que sí tengo y no tengo, porque es un problema muy grande. Entonces, Jorge, las cosas cambiaron de la noche a la mañana, hace como 3 o 6 meses. Entonces, tal vez puede ser relevante, pero tal vez no inmediatamente relevante, porque la disrupción ha ocurrido. Entonces, parte de eso es tal vez desde nuestro punto de vista es que una pequeña parte es los precios, los costos más elevados, pero más que eso es otra palabra que Jorge usó, la turbulencia y la que no se ve, que está todo uh, muy complicado, tiene toda clase de componentes, entonces, muchos problemas que hay que enfrentar como un detallista y un tostador y también un vendedor al por mayor, los competidores, nuestros proveedores. Es una disrupción masiva y una baja en el negocio artesanal. Entonces, si yo tuviera que destilarlo en un solo problema aquí en la ciudad de Nueva York, por lo que el gobierno importante, de manera importante y correcta, cerraron lugares donde se podía transmitir el coronavirus. Entonces nuestras ventas se fueron abajo de la noche a la mañana. Yo diría que por 85% en una semana. Eso es tal un shock, es un choque tan grande para cualquier negocio en el corto término, en el corto plazo, para cualquier es un problema masivo y seguramente estaríamos llamando a gente como Jorge y vendedores de café de retrasar despachos, porque teníamos que extender esto por un periodo de 2 o 3 meses, 4 meses. Es que es más que una disrupción, es una manera, realmente es un problema en el que hay que pensar en cómo responder a problemas más grandes. En nuestro caso, en la parte del detalle, hay el costo que tenemos en nuestro modelo de negocios es como cosas como alquileres. Entonces, si no pueden hacer negocios porque sus tiendas están cerradas, entonces no está recibiendo ingreso
y no pueden pagar renta. Y esta es una historia que estoy diciendo que de otros dueños de restaurantes o de ese tipo de negocios en Nueva York estamos experimentando, los que tienen los dueños de los locales. Entonces también que nos tienen que perdonar alquileres. Todo esto es una gran parte de, de los detallistas locales y nacionales de esta complejidad. Yo creo que todavía esto va a durar 2, 3, 4 meses. Yo quisiera que mis problemas fueran tan simples, pero los costos de equipo de protección para mis empleados está subiendo, o los costos de mi café también está subiendo por los problemas que tenemos en los puertos. Pero para nosotros es más fundamental, es cuando su negocio, sus canales existentes simplemente se evaporan, no tienen fuentes, ¿no? Cuando el negocio al por mayor, por ejemplo, de repente ya no hay órdenes. Entonces sí, tal vez empieza uno a vender en línea y hay algunos negocios en línea, pero la idea de ser una transferencia totalmente limpia, perfecta de un canal muy grande a otro, no pasó, no pasó para nosotros. Entonces, mis negocios, algunos canales se duplicaron, pero no podían compensar lo que hemos estado perdiendo millones en el detalle y al por mayor. Entonces, el gran problema es que es una bola de cristal muy revuelta. Hago mucho diseño para el negocio, entonces ahora voy a introducir el color gris COVID porque hay tantas cosas que no son blanco y negro que desde un punto de vista de negocio, no poder planificar, no poder saber qué es lo que es importante, no poder saber si la gente va a poder regresar en 2 semanas a pedir cafés en cafeterías o si van a continuar a comprar en los supermercados. Entonces, ver si hacer comercio en línea o en los supermercados. Es cierta inversión que está ahí, sí. Entonces, tal vez no se necesite si la gente va a regresar a la manera de comprar que tenían antes y entonces no se justifica a largo plazo. Ese es otro problema. Entonces, solo la inhabilidad de poder ver qué es lo que va a pasar en el futuro es un gran problema. Entonces, no puedo decir que tan importante, lo importante que yo pienso es que es de arriba hacia abajo. Yo entiendo la importancia de hacer las cosas correctas al local, pero en este mundo, comprendiendo el carácter local del COVID, tantos de los problemas que estamos hablando son mundiales. Entonces estamos haciendo chiste que ha sido 90 y húmedo, entonces sí en Wisconsin y en Nueva York. Entonces este clima tan raro que estamos experimentando, el carácter desastroso del coronavirus, por lo menos en este país, apunta a mí a que tenemos que tener un enfoque en cambiar el liderazgo en este país para a tratar estos problemas. Bien, sin liderazgo desde arriba, las compañías como nosotros van a continuar a ver un gris COVID en el futuro. Entonces, eso hace que los negocios sean muy difíciles. Entonces, sí, usted habla de un punto muy importante. Cualquier negocio confía en la planificación financiera y los pronósticos para llevar el barco en la dirección correcta. Esperamos que especialmente para negocios que han estado existiendo por un tiempo, entonces la resiliencia que se ha incorporado para soportar los choques del sistema, pero lo más retador es la incertidumbre alrededor de esto. No es como ha habido un desastre natural y una vez que lo limpiemos, las cosas van a regresar a normal. Entonces no tenemos idea cómo va a ser esto. Entonces esto continúa a impactar los negocios, pero el sistema de salud y todo tipo de cosas. Peter, solo quiero decir algo.
am, la idea de que los negocios más grandes pueden ser resilientes o si estas tormentas pueden llevarlas mejor que otros. Yo creo que es cierto a nivel de las grandes compañías como Amazon y eso sí, y que están contratando gente en este tiempo. Pero las industrias grandes, y de nuevo voy a hablar de nuestro negocio o por la ciudad de Nueva York, una industria como el de restaurantes, aún compañías grandes no operan sobre márgenes suficientemente altos para sostener reducciones de negocio como la que hemos visto. Ustedes van a ver detallistas grandes que van a fracasar en este ambiente. Yo estoy esperando quiebras muy importantes que van a ser gigantescas y no creo que se va a limitar a las cafeterías locales de barrio o se va a extender a nombres muy conocidos en todo el país. Entonces, uno no tiene unas arcas de ahorros para mantenerse 2 o 3 meses de gastos, porque los márgenes simplemente no existen. Entonces, a la luz de esto, a ustedes, yo presumo que ustedes han hecho algunos ajustes temporales sobre estos negocios y tratar de abrir cualquier canal de que pueda estar disponible, pero ¿están haciendo algún ajuste de largo plazo sobre lo que ustedes están viendo o están esperando a que todo se vea un poco más claro todavía? Entonces, voy a hablar, no quiero tomar tu campo, pero yo continuar. Nosotros despedimos a 70 personas en 3 semanas. Esas eran las 3/4 partes de nuestra fuerza laboral. Todas nuestras tiendas tuvieron que cerrar y casi todo nuestro negocio al por mayor se evaporó. Tenemos cafés en Goldman Sachs y en el Credit Suisse y en JP Morgan y obviamente esas oficinas, las personas se quedaban en casa. Entonces todos los recursos que mi negocio había construido eh, para sostener esos negocios. Simplemente no podíamos tenerlos, tuvimos que hacer cortes de costos, lo cambiamos a en línea, nos enfocamos en el negocio en los supermercados. No sé qué es lo que viene, esperamos que va a haber más cambio, pero la cantidad de cambios hasta ahora ha sido increíble. Jorge. Entonces sí tenemos algo similar. Afortunadamente, básicamente, entonces, nuestra empresa se fue en una semana. Entonces, nuestro laboratorio, que es el centro, se pasó a ser un garaje con unos empleados. Entonces, todos se pasaron a un garaje y todos ahí identifica una nota. Entonces, todo es digital hoy en día. Hemos sido afortunados que no hemos tenido que despedir a nadie. Entonces, en nuestra unidad europea, por un programa gubernamental, un mecanismo en Europa en que uno puede mantener la relación de empleo, eh, que es entonces es como un despido temporal, pero siguen siendo siempre vinculados a su empresa. Entonces, se toma tiempo de fuera y menos horas, pero mantienen 70-80% de sus ingresos. Entonces pudimos hacerlo así. Sí, cortamos algunos de los salarios a nivel de los gerentes de la alta gerencia para darnos algo amortiguador ahí en este ambiente. Todo es tan rápido que si usted espera, se le pasó. Entonces hay que hacerlo de antes. Entonces hemos tomado algunos pasos, algunas medidas hemos puesto mucha atención a la el balance, el equilibrio de ambos lados. Entonces, nosotros somos el conector entre productores y tostadores. Entonces, teníamos lo que hacíamos, podíamos tener consecuencias muy graves en cualquiera de los dos por los compromisos que ya teníamos, por falta de liquidez
o el tostador, por ejemplo, no podía pagar sus cuentas, era problemático. Entonces, lo que estamos haciendo es ser flexibles, hablando con mucha gente, manteniéndonos comprometidos, diciendo qué necesita y encontrando cosas. Entonces, en los negocios, como siempre, simplemente no se puede hacer. ¿Qué necesita? Gestión de inventarios. Entonces, ahora somos revendedores de nuestro propio café. A veces ahora somos necesitamos buscar, somos como un semáforo donde las cosas pasan. Entonces, por toda la disrupción, teníamos muchos cafés en los puertos y entonces también estamos como revendiendo, pero tratando de ser útiles, de ser serviciales y ayudarles a todos. Ah, entonces, solo tenemos un cliente tostador que ha cerrado hasta ahora. Entonces, eso es bastante es pequeño. Todos los otros permanecen funcionando con diferentes grados de éxito y con impacto en los productores. Nadie se ha caído todavía. Algunos de nuestros socios sí tuvieron que cerrar las operaciones con las restricciones en ciertos países y luego las distanciamientos, las restricciones, no todo este beneficio de café podía adaptar, entonces tuvieron que cerrar esos y luego contratar a otros beneficios para eso, lo cual hace algunos cuellos de botella para eso, pero de nuevo es navegar y ser un socio activo con todo el mundo en la cadena de suministros y asegurándonos que nos apoyamos entre todos y ser tan flexibles como sea posible, porque es la única manera en que vamos a Yeah, those are sobrevivir really esto. important considerations. Yo creo que todas estas son consideraciones importantes. Yo creo que parte del valor de tener esta discusión en línea con todos nuestros participantes, muchos de los cuales son During times of productores, es crisis, que durante los flexibility tiempos de crisis la inestabilidad se convierte en algo local. Todo el mundo está viendo cómo mantenerse viable, continue to honor cómo commitments, continuar a honrar operate in compromisos, one city. cómo opero en este And nuevo all of us have paisaje. said Y that todos it has nosotros been making hemos sido como comparisons testigos y ongoing. tal vez To your sabidos point, por ejemplo, del crisis de hace 2 años de all of us los have been precios del café. También hemos sido testigos por los environmental últimos años sobre las crisis ambientales. Algunos de nosotros han tal vez pasado por una crisis de salud y siempre que hay una crisis, me parece a mí que nuestro reflejo como humanos es ver hacia atrás para restablecer lo normal, porque nosotros sabíamos cómo era, sabíamos cómo operar, sabíamos cuál era nuestra identidad allá atrás, pero muchas veces regresar a la manera normal de hacer las cosas no nos prepara para ver los problemas de la situación corriente, que tal vez es resultado de los viejos hábitos o tal vez es un nuevo paisaje. Pero una de las cosas notorias de esta pandemia ha sido la oportunidad de poder apretar el botón de reseteo en tantas cosas, hábitos diarios, cómo uno funciona en la vida diaria. Todas estas cosas se han repriorizado y entonces no espero una respuesta de ustedes sobre esto, pero tal vez una breve discusión. Solo esta oferta y oportunidad para la industria del café para poder apretar ese botón de reseteo y enfocarse en los fundamentos de cómo se compra y vende el café, ver una de los impactos de la pandemia es como ha expuesto la, la, eh, la costura rota, digamos, de la manera que las economías son estructuradas o el sistema de salud. Y creo que eso también nos da una oportunidad para ver estos problemas más grandes. Pero mi meta desde que me uní a Fair Trade es trabajar hacer mi trabajo. Yo creo que si cualquier certificación
o desarrollo, organización es realmente exitosa, es que ya no se necesita. Entonces, esta es una oportunidad para tal vez ver cómo se compra y vende el café, para que no estamos ahí nada más mordiendo alrededor, porque todo el mundo se da cuenta de que los agricultores, la viabilidad de los agricultores como negocio y que los ingresos, los niveles de vida están tan problemáticos al origen. Entonces, ¿qué tipo de oportunidades esto presenta para la industria del café para apretar el botón de reseteo a ese nivel? Sí, es una pieza clave, es un poco que no está claro, pero una de las cosas que tenemos que estar muy conscientes, tenemos visto grandes progresos en cafés especializados y todo el mundo ha contribuido, certificados, comercios, puntajes de calidad, es el sistema de subastas. Entonces, todo esto es para las virtudes del café, todo eso es posible. Todos esos esfuerzos y muchos más han sido exitosos, pero lo que nos impulsa subyacente, y veo mucha referencia a los precios y si es viable, si puede proveer un ingreso para vivir, entonces los precios como commodity y es así. Yo creo que lo que tenemos que ver es la es hacer ese café premium, lo cual ha sido la fuerza detrás para separar el precio del café de solamente el nivel de los materiales. eh, de los insumos. Entonces, ese precio del café en general ha estado cayendo desde 2017 como cualquier otro materia prima. Entonces, es menos del 40%. Entonces, la canasta de materias primas ha bajado como un 40%. Todos, pero el hacer que los cafés, haya cafés premium, esa es la única manera que vamos a defender la creación para tosteres y entonces, y también para los agricultores. Entonces, ents- entonces sí, deseamos hacer ese café premium, también tenemos que tener un valor para los tostadores porque esto es un negocio, ¿no? Estaba leyendo un artículo que decía que el café se ha convertido la razón psicológica porque la gente está yendo en línea, bueno, logística, entonces para no tener que salir, claro, pero la parte psicológica, café en línea por servicios de suscripción, es que las personas pueden tomar su tiempo para hacer investigación, tienen tiempo en su casa para ver la diferenciación de cafés, explorar, ver si quién quiere ser más aventurero y probar algo nuevo. Entonces, sí podemos defender ese sector. La oportunidad aquí es en reforzar el sector del café que está, sí, sí, con específicas, comunidades específicas, que refleja en cómo se produce, que nos puede traer como un sabor especial y los consumidores buscan eso. El café es el lujo que es asequible, pero ellos no están cortando su consumo de café. Entonces, ustedes necesitan, digamos, café más barato. Nuestros clientes nos dijeron, no, nuestros clientes no están buscando que bajemos los precios, no buscan café barato. Bueno, todo puede cambiar, claro, en su estación, pero hasta ahora café es un refugio. Es cuando la gente puede quedarse solos en la mañana o en la tarde en el medio de todo el caos y darse un gustito. Y esa es una oportunidad que no podemos perder. Jim. Jim, para regresar a su pregunta inicial, yo creo que hay una necesidad para la industria del café para ver cómo las cosas no han cambiado en los últimos 20 años. Y yo respondería a su pregunta algo diferente.
Entonces, que yo creo que hay necesidad de ver estas cosas con cuidado porque las cosas han fracasado en los últimos 20 años y ha habido un enfoque en la sostenibilidad, pero no ha funcionado. Y el hecho es que un negocio como nosotros, que está basado en fair trade, yo creo que sí, hacer este café premium, nunca había escuchado esa palabra, pero sí, las personas definitivamente tienen más opciones del lado del consumidor. Es grandioso. La industria del café es sorprendente. Los últimos 20 años ha sido todo sobre baristas, excelencias, tostadores especiales, especialidades. Entonces, una mejora en el nivel de café este, para producir en los países productores, pero en la sostenibilidad no es el propósito si el consumidor tiene una mejor tasa de café o no, o si el agricultor tiene una mejor vida donde produce ese mejor. Yo no creo que eso ha cambiado para nada. Yo creo que a pesar de todo lo que se habla de la importancia de sostenibilidad, y tal vez me estoy pegando un tiro en el pie diciendo esto, pero no creo que haya habido ninguna diferencia medible a nivel macro en los países productores de café en el nivel de vida de los agricultores, simplemente para ser muy honesto. En los últimos 30 años, en este enfoque sobre esto, yo creo que el enfoque real en los países consumidores en mejorar los negocios para compañías como la mía y Jorge y la de Jorge en la industria en general al norte de los países de cafeteros. Pero si eso no fuera verdad, yo hubiera esperado que, por ejemplo, que la Asociación de Café Especializado o algo así hubieran hecho estudios para que hubieran visto mejoras en los niveles de vida en los países cafeteros como resultado de fair trade o comercio directo, pero no creo que hayan hecho eso porque no quieren apuntar a esto, pero yo creo que hay una real necesidad de reconocer ese hecho, que aunque hablamos de la importancia de fair trade y decimos que es todo sobre el nivel de vida de los agricultores, pero después de 30 años hay una necesidad, desde el 2000, 2001, desde la crisis original del café, todo el mundo dijo, todos nos vamos a reunir y hubo una discusión sobre fair trade o comercio directo, era importante, la importancia de la calidad del café, mejorar la cantidad de dinero que iba a llegar a los productores. Entonces, pero ninguno de ellos me parece que ha hecho una gran diferencia. Y a mí me parece que es porque los consumidores, no sé, todo el mundo sabe que los agricultores saben lo importante que es para la cadena, pero yo creo que el consumidor no entiende realmente la vida del agricultor. Yo creo que a ellos les gusta pensar que apoyan lo correcto, pero no aprecian el hecho de que 20 años después las condiciones, de nuevo a nivel macro, no son sustancialmente más altos. Yo creo que la cantidad de dinero que pasa a los tostadores y a los detallistas se ha duplicado, pero la cantidad de eso que ha llegado hacia abajo, ha sido que 5%, 2%, si no, yo estaría actándome de eso. Entonces ahí la pregunta es que hay que ver bien estas cosas en este momento de crisis, realmente, absolutamente. Pero yo creo que la gente está más preocupada por a quién van a votar en noviembre, más sobre cambio climático. Entonces, más gente están más preocupados con sus teléfonos, sus pantallas, su entrenamiento. La idea de que el hombre común y corriente, de que cómo va a cambiar, cómo se compra el café, realmente no me parece. Es importante, pero no lo veo que vaya a pasar. Entonces, siento mucho pensar en ser tan negativo. Hemos estado apoyando Fair Trade
por mucho tiempo y lo vamos a continuar haciendo porque es lo correcto. Pero no sé, no me parece que realmente hasta ahora ha hecho una diferencia importante. Si acaso me gustaría asegurarme que la industria, de que todas estas conferencias, de que todo este esfuerzo de mercadeo ha hecho una diferencia realmente. Sí, claro. happy to share impact Yo reports tal vez podría compartir that estudios y reportes reports de impacto sobre fair trade en las comunidades donde ha estado en la práctica por varios años, pero a nivel macro, cuando ustedes ven la parte del mercado de fair trade, es bastante pequeño todavía. Entonces, para medir el impacto de fair trade contra todo la industria del café es un cálculo es así, pero si ustedes ven el comercio directo, es otra manera de hablar otra vez de ese café premium y qué es lo que hace que un café sea excelente y todo lo que aparece en la etiqueta. Yo creo que eso sí beneficia a los tostadores y a los detallistas y no a los productores. Entonces, Jim tiene toda la razón en los porcentajes. Y yo creo que hace un par de meses, o tal vez 6 meses, ahora el tiempo ha cambiado tanto en los parámetros, que sé que no hemos salido de la casa en 4 meses, pero esencialmente se ve que en la última década el valor de la industria café se ha elevado, pero el porcentaje del valor total del café, la parte que le va a los productores, aún está en un punto más bajo. Entonces, eso vamos a diferenciar los problemas. Entonces, fair trade y la habilidad y sus iniciativas eh, versus toda la industria del café. La parte de los productores, del valor del café, está en el punto más bajo en los últimos tiempos. Todas las innovaciones para que estén listos, que han elevado el precio de los cafés y el barista, los métodos, las que estén basados en eso, así. Todo ese valor, sí ha sido captado por otros del lado del consumidor. Eso no se cuestiona para nada. Entonces, la idea de la esperanza aquí es que tenemos que diferenciar entre productores organizados y aquellos que no son agregados o organizados. Y es un hecho absoluto que si vamos a separar estos y hacer estudios en cuál ha sido el camino y el mejoramiento en es así, que no sean organizados en sindicatos o en cooperativos. Y ven, ahí es donde uno ve el contraste entre los que sí han hecho eso y los que no en los términos absolutos es negligente, pero cuando ves el análisis, ahí es donde nosotros tenemos un impacto. Ahí es donde Fairtrade hizo una decisión consciente. 25, 30 años, los pequeños productores son los más vulnerables en la cadena de suministros. Vamos a ponerles más atención y crear un mercado alternativo para ellos. Y los que han seguido esto y los han apoyado, vemos eso. Y para mí es una pieza muy contrastante cuando uno ve las historias de agricultores que estén organizados en cooperativas y algunas uniones. Y sí, economía es algo importante, pero veo otras cosas. Por ejemplo, yo aprendo en Nicaragua y pienso en Nicaragua porque este es el país más pobre después de Haití. Entonces, Nicaragua, siendo tan pobre, cuando usted va y visita las tierras de café y ve con las cooperativas o las asociaciones de agricultores, uno ve una dignidad, uno ve como algo ha cambiado. Cuando yo fui a Nicaragua hace 30 años, acababa de pasar la guerra civil, entonces tenían en una transición política, todo era algo terrible, estaba
diferentes. Tal vez no es tan tangible a nivel macro, pero sí se ve un efecto tangible en la dignidad de cómo la gente se comporta. Entonces, como café puede ser un camino hacia el éxito. Entonces, parcialmente en países en desarrollo, la economía es importante, a la que tenemos que poner intención, pero también la psicología del desarrollo, la psicología de sí tengo oportunidad de un cambio. No es perfecto, si no, no tendríamos la crisis de migración, violencia, todos otros factores que entran en juego. Pero a mí lo que me da esperanza es ver el progreso que he visto en esos agricultores que se han organizado y trabajo en sí. Entonces, Jorge, para responder a eso, yo creo que si no tenemos, si no vemos que haya progreso económica a nivel macro y que hay problemas de migración de las fincas y las ciudades donde no hay empleo y entonces no hay mayor violencia en estos países. Si todo lo que tenemos es que tenemos una dignidad psicológica asociada en la industria del café que no estaba presente hace 20 años, ¿no les parece que eso es un resultado inaceptable después de todo este esfuerzo y especialmente cuando vemos el progreso real que se ha hecho, por ejemplo, en Nueva York o en Estados Unidos, en términos de encender y energizar la industria del café, haciendo las experiencias premiums. Vean qué tan avanzados estamos en comparación con 20 años a nivel de las bebidas de expreso y la cultura de los baristas. Hemos hecho una diferencia, pero no la correcta. Aprendieron mucho sobre el café, pero no aprendieron la importancia de aprender sobre los productores de café, porque por eso, en mi opinión personal, yo creo que sigue el dólar y el dinero se ha quedado en el norte y ha sido el combustible de un movimiento energético de la cultura de baristas, pero nadie está muy preocupado sobre el productor del café, nadie está preocupado sobre fair trade. Yo creo que la demográfica joven, con energía, los profesionales están más preocupados por la calidad de la bebida, porque han enseñado que si la calidad del café, el que sea un café premium, eso va a beneficiar a todos. Pero como usted dice, realmente no lo ha hecho. Y entonces yo creo que esto regresamos a mi pregunta original y me doy cuenta del tiempo aquí y esto se está convirtiendo en algo bien interesante y muy valiosa. Pero mi pregunta original es que yo estoy de acuerdo que no hemos movido las cosas a nivel macro porque muchas de estas iniciativas han estado mordisqueando alrededor entonces, como se vende y compra el café, entonces todos estamos todos encerrados en esto por medio de la industria de las materias primas en un mercado competitivo, alguien que paga el doble, por ejemplo, por su café versus lo que el mercado de materias primas está entregando, los pone en una desventaja competitiva, pero tal vez exitosa en una demográfica limitada. Y entonces yo creo que ese ha sido uno de los problemas. Em, el propósito de mi pregunta es si estamos en un punto ahora donde podemos fundamentalmente tratar la manera de cómo se vende y compra el café y alejarnos del modelo del mercado de materias primas, no tirándolo, sino tal vez mejorándolo. Y me pregunto si esa es una posibilidad y me gustaría tener una oportunidad, una respuesta de sí o no. ¿Es una posibilidad o estamos encerrados en este sistema para el futuro? Entonces, yo creo que no es probable que las cosas cambien. Yo tengo esperanza de que sí van a cambiar. Ok, muchas gracias.
Ok, tengo toda una lista de preguntas, pero quiero llegar a las preguntas de la audiencia. Pero antes de eso, tenemos muchos productores que están escuchando ahorita y me pregunto si ustedes tienen algo que quisieran decirle a los productores, porque yo he estado hablando con ellos bastante sobre el impacto en sus propias comunidades, en sus familias, sus fincas. Hemos estado hablando de cómo esto afecta el aspecto comercial del café. Para ellos es realmente triste y yo lo veo desde la perspectiva de Jim, desde su modelo de negocios está siendo muy amenazado y todo está triste. Entonces queremos entender para todos en la cadena de suministro para que tengamos alguna respuesta colaborativa de comunidad. ¿Tienen ustedes algo que quieran compartir con los productores? Sí, pero ahorita, entre toda la incertidumbre, la responsabilidad y la consistencia es el nuevo premium. No, que es como era antes, no si usted tenía una certificación de Fair Trade o algo especializado, algo que tuviera algún premium, entonces ustedes tenían el interés del mercado que se dirigía hacia ustedes. Entonces, hoy mi mensaje para los productores, asociaciones, es todo sobre la responsabilidad, la consistencia y estando ahí, estar ahí para su canal de mercado, porque los compradores, la industria en general, no pueden tener más incertidumbre, más sube y bajas de los que tenemos. Entonces, si hay un área donde invertir, entonces si se puede placear un premio en alguien es en la confiabilidad y consistencia en un productor, como un actor en la cadena de suministro. Entonces, eso nunca ha sido tan importante como hoy. Yo creo que desafortunadamente, Jorge tiene razón. Los productores tienen ahora que hacer más, básicamente por lo mismo. La misma que está poniendo más presión en todo el mundo para hacer más y no necesariamente ser remunerado adicionalmente. Entonces es importante, pero sabe mal. Entonces voy a ver alguna de las preguntas que tenemos de alguna parte de la audiencia. Hay uno que está dirigido a Jim específicamente. ¿Ustedes creen que los precios que usted le paga a los COPs podría subir el nivel de vida de los productores? Entonces, por ejemplo, no comparar los ingresos. Repitan la segunda parte, no se está comparando, no hay que esperar comparar con los ingresos para los productores. Tal vez no está tan familiarizado con este trabajo que está haciendo Fair Trade. Básicamente estamos viendo que sería un costo de vida decente para unos productores promedio en cualquier región. Entonces sabemos que la región, el costo de producción o de vivir es más alto en Costa Rica que en Etiopía, por ejemplo, pero entonces estamos pasando por el proceso ahora de establecer un ingreso, un precio de referencia al costo de vida. Entonces, para que una familia de 4 en Santa Marta, Colombia, para poder vivir decentemente, con vivienda decente, acceso a alimentación, a salud, a educación, y un poquito de ahorro para emergencias que necesita esa. Eso es un proceso largo, en el que todavía estamos comprometidos, que requiere mucha colección de datos. Pero usted cree que si usted da los precios que usted le paga a las co-ops, esto podría ayudar a subir el nivel de vida de los productores. Sí, pero revelarlo a quién, a nuestros clientes, yo creo que absolutamente en una situación donde hay una disparidad tan grande entre el mundo que las transacciones de dinero entre lo que pasa en la Quinta Avenida y lo que pasa en los campos. Entonces, realmente eso podría crear conciencia para que la gente no tome tanta ventaja sobre los otros, pero para ver
o sea, ¿a qué se debe esa diferencia? Entonces, desde el punto de vista de comercial, es un poquito, entonces, si uno tiene que ver, porque por ejemplo la renta en la Quinta Avenida es muy alta, entonces si usted compra café por 10 centavos la libra en los campos y luego el beneficio y entonces ya es 10 veces más caro. Entonces tuvimos que construir el beneficio en el medio de la nada y eso es difícil. Entonces, ser transparente sobre los precios comerciales antes de la tasa de $3 o la libra de 10 libras o $20 por café muy especial podría, así, podría ser que muchas personas no entenderían por qué usted compró la taza de café por 20 centavos en el campo y la están vendiendo por $20 en la cafetería. Entonces las personas dirían, ¿cómo? ¿Cómo funciona eso? Que dice, ¿quién está manejando el Mercedes? ¿Verdad? Entonces la gente no entendería bien. Claro, es todo sobre dónde está el valor. Entonces, estamos viendo el ecosistema que estamos viendo. El sistema de mercado tiene sus virtudes, pero tiene sus defectos. Y el sistema de mercado le da valor a donde, al punto más cercano al consumidor final de cualquier producto, desde el teléfono, cualquier cosa. Cualquier cosa entre eso tiene un valor menor. Yo quisiera apuntar a, por ejemplo, el ejemplo del caso de México. Antes de COVID, México, cuando yo empecé en COVID hace 2 décadas, era el valor de origen. Entonces, Colombia y Guatemala eran los super premiums y luego eh, pre- entonces, y luego de repente, en los últimos 3 y 5 años, entonces México ya no tenía un valor de origen, había menos producción, la gente estaba sorprendida, menos iniciativa, la aparición de Roya, pero luego de repente el café se puso de moda. Entonces, entonces las cafeterías tienen un tremendo efecto. eh, Uno no puede ir desde la finca en Oaxaca y no podría ofrecerle en Oaxaca menos de $2 por libra. Entonces, no, porque si no se lo vendo localmente a la cafetería localmente y les vendo directamente en Mazatlán o Guadalajara o la Ciudad de México. Pero tal vez. Entonces, usted ve el valor de que haya un incremento del consumo en el país, algo de lo más fundamental en los países que producen café. Los mercados extranjeros tienen que solucionarlo para mí. Aquí en Estados Unidos nosotros somos importadores, pero yo creo que es una estrategia complementaria, que en todos los países que producen café tiene que haber un consumo muy fuerte, una campaña muy fuerte, porque eso es lo que va a elevar sus valores, por ver la concentración elevadores. Porque, por ejemplo, en Finlandia se consume más per cápita, ¿por qué no es en Colombia? Ese es porque todo el mundo se toma la mitad de su café. Entonces, si usted ve, por ejemplo, el precio de exportación de Etiopía es muy alto porque hay una escasez. Para resolverlo fundamentalmente, sistemáticamente, usted necesita otra fuerza de mercado que va a empujar esos precios. Y el camino es, por ejemplo, los cafés especializados premium y también por el crecimiento de los patrones de consumidores y la valoración de su propio café en los países producteros. Ok, vamos a seguir eso. Aquí hay una pregunta de uno de nuestros participantes de África. ¿Han ustedes considerado tostadores y empacadoras en África que les permita vender en el equipo? ¿Cómo van a más allá del norte, cómo van a poder expandir
Pregunta excelente, sus canastas. Está muy bien. Vamos a viajar a Ruanda. Realmente aprecio la pregunta. Es 100% cierto. Estamos de nuevo bendecidos y muy afortunados de tener la oportunidad de tener un proyecto en Ruanda y muchos de los proyectos de café que conocemos, entonces los empuja a las exportaciones. Entonces hay que construir diferentes cosas para que podamos exportar este café. Pues nuestro enfoque en Ruanda fue totalmente al revés. Era empleo y carreras, un programa de empleo y de carreras dirigido hacia mujeres, muchas de ellos que habían sufrido del genocidio y ayudamos a montar una tostadora en, entonces para entonces, el proyecto se lanzó hace como 5 años en una tostadora en Kigali, Ruanda. Ahí es donde toman té. Entonces, vaya a ir ahora y va a ver, café es su marca más importante. Nosotros tuvimos a cargo el proyecto con ellos, pero está administrado por estas mujeres. Entonces, crea un camino para empleo, una profesión, una carrera. Entonces, hacerse un barista, ser un tostador de café, un empresario. Y entonces, hoy en día es la marca más importante en Ruanda. Se vende en el aeropuerto, en los supermercados, en los parques nacionales. eh, entonces, va a ver eso. Eso es una historia de éxito en todos los niveles y todo es local. Entonces, todavía exportamos este café verde de Ruanda, pero todo la inversión fue local, el capital es local, el consumo es local, el empleo es local, la calidad es local. Entonces, no hay coffee tours. Y así esta ha sido nuestra experiencia sobre la investigación en café en el Instituto del Café, es el ONG que puso que planteó todo el programa, pero nosotros agregamos el ingrediente de incrementar el consumo en la fuente. Jim, ¿hay alguna posibilidad de un modelo en Brooklyn que se expanda a Honduras, a Kenia? No, no, porque yo creo que es una gran historia y entonces, como dice Jorge, es un éxito a todo nivel, siempre y cuando se mantenga en el nivel local. Por ejemplo, no vamos a ver tostadores que van a construir en países productores, porque ahí no hay dinero, esa es una decisión comercial. Entonces, construir un tostadores en Kigali o así, 10,000 millas lejos, donde las personas son muy pobres tratando de vender un sí, poniéndolo a que sea un lujo asequible, no tiene sentido. Yo creo que es una gran historia y creo que es algo que la gente le gusta escuchar, pero en el mundo real, la probabilidad que elevar el consumo a países productores construyendo tostadores no es tan viable como dirías. Creo que aquí es un gran momento para que se den cuenta de qué es lo que es importante y que encuentren que apoyen las cosas que ellos creen con pasión y creo que mucha gente lo está haciendo. Esto es ciertamente algo que mi negocio va a hacer, aunque estemos pasando por una crisis. Esa es la oportunidad de cambiar las cosas como las hacemos. Entonces, no creo que el primer paso es hacer que las cosas que estamos haciendo realmente no han hecho una diferencia a nivel macro. Tenemos otra pregunta, un comentario y una pregunta alrededor de la idea de que COVID todavía no ha llegado a su pico en la mayoría de los países productores. Y la pregunta es, ¿qué tan preparada esté la industria para una disrupción aún más grande de la cadena de suministros? Entonces, ese es nuestro trabajo diario. Hemos estado viendo esta pregunta
todos los días y todos los momentos de nuestra existencia. Entonces, ha habido mucha disrupción hasta ahora y es cierto, no sabemos si va a haber una segunda onda o en qué punto de las ondas estamos, pero hemos notado después de 3 años de aprendizaje es que las concentraciones más altas, entonces, por ejemplo, todo lo que sale en las primeras planes, todos los números de casos en los diferentes países, pero las concentraciones más altas son en las lugares urbanas, no en los lugares rurales donde es que crece el café. Los nombres relativos son mucho más bajos en las regiones que producen café, porque todos, te lo voy a decir, entonces todo siempre está lejísimo, 6 horas, todo está en medio de la nada. Entonces ese aislamiento relativo realmente está funcionando para ellos. Las comunidades locales han sido muy diligentes asegurándose que los transportistas tengan los permisos, que sepan quiénes son, que no son de fuera. Claro que crean disrupciones en la logística, pero hasta ahora no hemos visto una disrupción mayor para el flujo. Ese sí es en nuestra economía y en el interés de todo el mundo para asegurarse que todo fluya. Las cosas pueden cambiar. Han habido algunos sustos en Brasil, algunas huelgas en Santos por las condiciones de trabajadores. Sí, sí, si todo se para en Santos, sería muy difícil para todos, pero no solo para café, sino para algodón, para jugos, etcétera. Honduras nunca ha parado de operar, pero los beneficios han estado cerrando porque las comunidades se estaban protegiendo, no estaban dejando que nadie pasara. Entonces, algo que tenemos que monitorear. Hasta ahora, aunque ha habido disrupciones, el café ha continuado a fluir, se ha continuado a avanzar, todo el mundo se está adaptando, todo el mundo está aprendiendo a navegar las restricciones, los lineamientos alrededor de COVID y hacerlo tan responsablemente como sea posible con las condiciones de salud en su lugar. Las cosas pueden cambiar, pero hasta ahora no ha habido disrupciones mayores para el café y esperamos que continúen así. Yo creo, es una muy buena pregunta porque en el pasado reciente y no tan reciente, siempre va a haber algo alrededor de la esquina que va a ser peor de lo que es ahora. Entonces, yo espero que las cosas, yo creo que ya estamos como al final de la elasticidad de las personas de responder a una crisis mayor. Yo creo que las personas ya están desgastadas de lo que tienen que hacer simplemente para pasar por el día. Pienso en Brasil, donde el consumo local que ha aumentado tantísimo en los últimos tiempos. Realmente han tenido una demanda doméstica de café grandiosa. Yo creo que es uno de los países con el consumo más grande de café en el mundo, pero ahorita van a tener un gran problema en su puerto más importante. Entonces, no todo está bien en un país donde ha podido elevar el consumo doméstico. Entonces, hace una semana estaban hablando de otra pandemia, de gripe porcina, otros desastres, huracanes que vienen. Todo esto aparece en los periódicos en primera plana. Yo no creo que la gente ya no puede manejar mucho eso, no solamente en la industria del café, yo creo que en cualquier otra cosa. Ya es difícil monitorear esto y es mucho más difícil prepararse. Esta gente no está preparada para lo que está pasando ahora. Y por cierto, no creo que estemos por la tercera parte de la crisis de las que estamos conscientes. Yo creo que en los próximos 3 o 6 meses el impacto de lo que está pasando ahorita está verse en bancarrotas y en comportamientos en los Estados Unidos. Yo creo que hay mucho más, este, muchos más trabajos, muchas más dificultades
¿no? Como efecto de lo que estamos pasando. Yo no sé si la gente está preparada para soportar más cosas. Entonces, esta es una buena pregunta como para cerrar. Tenemos una pregunta en los comentarios, un comentario largo y algunas preguntas, y creo que se enfoca en algunas de las cosas que hemos estado platicando. Y Jim, usted dijo antes que gente, aún gente dentro de la industria del café, especialmente gente joven enfocada en la calidad, no tienen un entendimiento, una comprensión realmente de cómo es la vida de un agricultor. Y también la mayoría de los consumidores tampoco tienen una idea, porque nosotros en la industria de cafés especiales hemos tratado de vincular la historia de cómo se crece, pero tendemos a glorificar un poco de cómo son las fincas. Siempre mostramos agricultores contentos que producen café de alta calidad. Entonces, la pregunta aquí es alrededor del precio y creo que vamos de regreso a lo que estábamos diciendo antes, que es un punto de inflexión y una oportunidad del ministerio y en la comunidad del café para enfocarnos en lo fundamental. Es si hay algún valor ayudar a educar al público consumidor sobre cómo se vende y compra el café y cuáles son las condiciones actuales de los agricultores. Si eso ayudaría a impulsar la empatía y crear más aceptación para precios más altos para el café. Yo creo que es una gran pregunta. Es exactamente la misma pregunta de la que hablamos hace 20 años, cuando los precios estaban más bajos y preguntábamos si era un tiempo para hablar de condiciones y un ingreso de un nivel de vida aceptable. Sí, sí sería valioso para traer estos asuntos que no son tan sexy, para hablar, en vez de hablar del sabor del café y los sabores distintos frutales que encontramos. Entonces, sí estamos certificados contra malaria, que está matando un montón de gente, y todo ese bla, bla, bla. Pero la vida real, diaria del agricultor de café, sí, y lo hicimos. Y todo el mundo, muchas personas decidieron que sí valía la pena y había buenas intenciones y consumidores con buenas intenciones y apasionados querían ver que las compañías realmente trataran de estos problemas importantes y difíciles. Y creo que estamos operando todavía bajo la presunción de que esa es la manera consciente de hacer negocios, de hacerlo. Hay que hacer algo más diferente. Lo que hemos medido es que no ha tenido un impacto a nivel macro en los productores, los países productores, a pesar de una enorme industria detrás de este mensaje. Sorry, Jorge, I'll give you the last word. We have about a minute left here. Entonces, Jorge, te damos la última palabra, tenemos como un minuto. Entonces, simplemente para cerrar, por lo menos en el futuro inmediato que tenemos, y les agradezco haber organizado esto. Entonces, porque no podemos estar en los forums y en las conferencias de café, es por medio de sesiones, webinars así, es cuando podemos escucharnos unos a otros. Más que nada es entender sobre qué son los problemas y si mantenemos este enfoque continuo y para poder ver el camino hacia adelante, los retos no es que son que no los podemos sobrepasar, es simplemente que todo es nuevo. ¿Cuántos más retos podemos sostenernos? Pero, por ejemplo, el último ejemplo en Nicaragua, estábamos ahí en ese webinar, entonces alguien de Pitts Coffee preguntó, ¿sabes? Esto es solo el próximo reto en una vida de retos. Cuando usted vive por una revolución y cuando usted es un sobreviviente de cáncer, cuando vives sobre los problemas sistémicos subyacentes como mujer, entonces simplemente uno enfrenta este reto como uno más y como eso lo sobrevivimos. Esta era una nicaragüense hablando, entonces una encuesta
rápida, que quisiéramos que todos participaran. Entonces, quisiera agradecerle muchísimo a nuestros panelistas por sus pensamientos, su tiempo, su perspectiva, y creo que podríamos continuar unas 3 o 4 horas. Muchas cosas que tenemos de qué hablar y aprecio mucho esto porque eran preguntas importantes. Quisiera también agradecerle a nuestras intérpretes. Esperamos que todos hubieran podido seguirnos en el idioma que prefirieran. Este, y quisieran decirles que la grabación de esta sesión estará disponible en los próximos días. Y gracias a todos que nos hicieron una pregunta. Siento mucho que no hubiéramos podido contestarlas todas, pudiéramos ir continuado muchas horas más. Esta sí va a ser la primera conversación de muchas que vamos a tener, ya que este va a ser en los nuevos foros en que vamos a ver todas estas cosas. Va a ser un poco más fácil coordinarlas y espero tener muchas sesiones más. Y de nuevo, gracias a todos. Muchas gracias, Jamie, a Fairtrade y todos. Adiós, todo el mundo. Bye.